El hijo del rey de Malasia, Abdul Jalil, murió cuando solo tenía 25 años. Fue un gran dolor no solo para la familia real. Era increíblemente querido por sus súbditos, y era la esperanza de la nación. El fallecimiento del príncipe fue una sorpresa para muchos. ¿Por qué fue tan trágico su destino y qué le llevó a la muerte? Vea el video hasta el final para descubrirlo. Empecemos. El sultanato de Johor es uno de los estados más prósperos de Malasia. Los reyes locales ostentaron en su día el título de emperadores, y la dinastía gobernante lleva varios siglos en el poder. En enero de 2024, el jefe de la familia real de Johor fue elegido rey de Malasia. El sultán Ibrahim está considerado uno de los hombres más ricos del país y su fortuna se estima en 5,7 mil millones de dólares. Tiene una hija y 5 hijos, uno de los cuales será recordado para siempre por los malayos como el rey de almas del pueblo. En julio de 1990 nació un hijo en esta familia real. Se llamó Abdul Jalil, que significa siervo del Todopoderoso en árabe. Su padre y su madre tenían grandes esperanzas puestas en él y le querían mucho. Esperaban que en un futuro próximo su hijo se convirtiera en un pilar del Estado para el bien del pueblo y el bienestar del reino. Los hijos de padres nobles y ricos no siempre cumplen sus expectativas. Muchos se marean con el alto estatus y se convierten en derrochadores de la vida. El príncipe Abdul Jalil demostró que el hijo de un rey no tiene por qué ser un egoísta arrogante. De hecho, toda su corta vida se dedicó a desarrollar y ayudar a la gente. Sus súbditos le respetaban sinceramente y le consideraban un príncipe casi perfecto. Tras graduarse en la escuela secundaria y luego terciaria de Johor, Abdul Jalil se interesó por la zoología. Durante un año trabajó como simple cuidador en el departamento de reptiles del Zoo de Singapur. El príncipe estaba tan fascinado por el estudio de la vida animal que decidió continuar su formación en la Sociedad Zoológica de Londres. Tras 2 años de estudios en Gran Bretaña, el príncipe se graduó con honores y regresó a su patria. Como hijo del sultán, a Abdul Jalil le ofrecieron un puesto en la administración estatal, pero se mantuvo fiel a su vocación. Estudió zoología en el Centro de Rehabilitación de Orangutanes de la Reserva Forestal de Kabylie Sepilok. Al crecer, se dio cuenta de que no solo había que proteger a los animales, sino sobre todo a las personas. Abdul Jalil ayudó activamente a la Media Luna Roja de Malasia y a varias organizaciones médicas benéficas. Gracias a su linaje real, recaudó grandes sumas de dinero y se aseguró de que los fondos llegaran a las personas que necesitaban ayuda. Cuando el príncipe cumplió 21 años, sorprendió a sus familiares al cambiar drásticamente de vida. Abdul Jalil decidió hacerse policía para proteger a la gente. Se matriculó en el Centro de Formación de la Real Policía Malaya y al cabo de un año fue ascendido al rango de inspector, así como a un puesto en la comisaría. El servicio en la unidad policial gustó tanto al príncipe que unos meses después dio a la gente de su entorno una sorpresa aún mayor. Abdul Jalil empezó a entrenarse en la Unidad de Acciones Especiales, una unidad de élite de las Fuerzas Especiales de Malasia. A los 23 años superó las rigurosas pruebas y se incorporó a la unidad antiterrorista. Así, se convirtió en el único miembro de la familia real malaya en servir en las fuerzas especiales de la policía. Por supuesto, la vida del príncipe no se limitó al servicio. Desde los 20 años, el príncipe se apasionó por la navegación. No reconocía los yates de lujo, prefería manejar pequeños veleros por su cuenta. Su objetivo era atraer a los jóvenes a la vela. Para ello puso en marcha 2 programas masivos, en cuyo marco más de 5.000 de sus compatriotas no ricos pudieron aprender a navegar y participar en competiciones. A los 23 años, Abdul Jalil lanzó la Liga Layar Malasia, una serie de regatas de vela con premios en metálico. Las regatas crearon un auge del interés por la vela e identificaron a varios deportistas de talento. Llegaron a ganar prestigiosas regatas internacionales y ellos mismos formaron a jóvenes regatistas. Un defensor de la naturaleza, un deportista brillante y un duro oficial de las fuerzas especiales. Todo ello se combinaba en el sonriente príncipe, a quien sus súbditos llamaban el rey de almas del pueblo. Se le auguraba un futuro brillante. Sin embargo, todos sus logros y esperanzas se vieron truncados por un terrible diagnóstico: cáncer de hígado en estadio 4. Salió a la luz a finales de 2014, cuando el príncipe tenía poco más de 24 años. Al principio, la enfermedad era casi silenciosa,
pero luego Abdul Jalil empezó a perder peso, tenía hinchazón y dolor. A pesar de ello, el hombre siguió trabajando a diario en la Media Luna Roja de Malasia. Para entonces, ya ocupaba el cargo de vicepresidente de la organización benéfica. La noticia del terrible diagnóstico coincidió con las peores inundaciones de Malasia. Las lluvias monzónicas, inusualmente intensas, desbordaron ríos que inundaron decenas de miles de viviendas. Unas 200.000 personas fueron reubicadas en la zona del desastre, todas ellas necesitadas de ayuda. Incluso con fuertes dolores y sabiendo que era un enfermo terminal, Abdul Jalil trabajó en su puesto hasta el final. Gracias a la Media Luna Roja fue posible reducir el número de bajas y salvar al máximo número de personas. La colosal tensión de las fuerzas acabó por minar la salud del príncipe. Su padre, el sultán Ibrahim, casi a la fuerza envió a su hijo al hospital. Por supuesto, el príncipe fue tratado por los mejores médicos de Malasia, y luego de China. Sin embargo, el tiempo se agotaba. La última oportunidad de salvación era un trasplante de hígado. Esta operación se realizó con éxito en la Universidad China Sun Yat-sen de Guangdong. Desgraciadamente, la operación solo le dio un breve respiro a Abdul Jalil. Durante los últimos 6 meses de su vida, el príncipe ya sabía que estaba condenado y solo recibió tratamiento de apoyo. Por increíble que parezca, incluso en el hospital se mostró optimista y gastó bromas a las enfermeras. Un video del príncipe intentando esconderse de los tratamientos y riéndose con una enfermera se hizo viral. Sin embargo, no animó tanto a los espectadores como les hizo admirar la fortaleza de este hombre brillante. A principios de diciembre de 2015, Abdul Jalil, de 25 años, falleció. La oncología había matado al príncipe, y toda Malasia se sumió en el luto. Decenas de miles de hombres y mujeres viajaron en un flujo interminable hasta el Palacio Real para despedir al príncipe. Sobre el féretro de Abdul Jalil yacían una gorra de policía y una espada como símbolos de que lo había dado todo para proteger al pueblo llano. Tras las oraciones, el príncipe fue enterrado en el mausoleo real de Mahmudiyya. Su padre, el sultán Ibrahim, prometió ayudar a todos los malayos enfermos de cáncer. El monarca cumplió honorablemente su promesa. En Johor Bahru, la capital del estado, se construyó el mejor centro oncológico del sudeste asiático. Se llamó Tunku Laksamana Johor en honor del príncipe. La palabra Laksamana significa almirante en malayo, que es como los miembros de la familia real llamaban en broma a Abdul Jalil. El lema del centro es, lucha como Jalil. Cada año, esta clínica puntera trata a unos 7.000 malayos con cáncer. A algunos, los médicos les salvan la vida, y a otros, les alivian el sufrimiento. Esto no habría sido posible si Abdul Jalil no hubiera inspirado a su padre para construir el centro oncológico. Incluso después de muerto, el príncipe sigue salvando a la gente y hay algo simbólico en ello. Conocemos muchos ejemplos de vástagos de la aristocracia que llenaron sus vidas de libertinaje, alcohol y lujo inútil. Habiendo vivido vidas vacías, no dejaron tras de sí ni buenos recuerdos ni un legado útil. Afortunadamente, las historias de personas como el príncipe Abdul Jalil destacan claramente sobre el trasfondo de tales destinos. En una vida muy corta, consiguió hacer mucho bien a sus súbditos. Por eso será recordado para siempre por los malasios como el rey de almas del pueblo. ¿Qué opinas de esta triste historia? Compártelo en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y danos un like si te ha gustado el video. Hasta pronto.